Bienvenidos una vez más a nuestro espacio, donde siempre exploramos las historias que nos apasionan y nos mantienen pegados a la pantalla. Hoy, tengo para ustedes un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar, algo que ha estado resonando en el mundo del espectáculo y que involucra a dos de nuestros actores turcos favoritos. Sí, estoy hablando de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, quienes finalmente han decidido romper el silencio ante los constantes ataques y especulaciones que han rodeado sus vidas. Prepárense porque vamos a desmenuzar todo lo que está pasando, las presiones, las declaraciones y cómo esta pareja ha decidido manejar esta tormenta mediática. Y antes de sumergirnos de lleno en esta fascinante historia, recuerden, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal, denle clic a esa campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí siempre les traemos lo más jugoso e interesante del mundo del entretenimiento. Han sido semanas, incluso meses, de constante escrutinio para Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Desde que la noticia de su relación se hizo pública, la pareja ha estado en el ojo del huracán, enfrentando no solo la curiosidad natural de los fans, sino también una ola de críticas, rumores infundados y ataques personales que, francamente, han cruzado la línea de lo aceptable. Es normal que la vida de celebridades tan queridas genere interés, pero lo que han vivido Can y Mehmet va más allá. Hemos visto comentarios hirientes sobre su relación, sobre sus carreras, e incluso sobre su vida privada, a menudo sin ningún tipo de fundamento. Y es precisamente ante esta presión insostenible que ambos han decidido alzar la voz, un paso valiente y necesario para defenderse y poner límites. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador y su éxito internacional, ha sido uno de los focos principales de estas críticas. Hemos leído y escuchado de todo, que si su éxito es pasajero, que si su relación con Mehmet es una estrategia de marketing, que si sus decisiones profesionales son erráticas. Lo cierto es que Can, a pesar de su aparente fortaleza, es un ser humano y estas embestidas constantes tienen un impacto. En sus recientes declaraciones él ha sido muy claro, está cansado de la negatividad y del acoso. Ha expresado su frustración por ver cómo su trabajo, su dedicación y su vida personal son constantemente tergiversados y atacados por personas que, en muchos casos, ni siquiera lo conocen. Lo que más llama la atención es cómo ha defendido su relación con Mehmet, desmintiendo categóricamente cualquier especulación sobre que sea una fachada. Para él, lo que vive con Mehmet es real, es auténtico y está dolido por ver cómo intentan empañar algo tan valioso. Su incursión en el mercado internacional, especialmente en Italia, donde ha sido recibido con gran entusiasmo y ha participado en proyectos de gran relevancia, no ha estado exenta de controversia en su país natal y entre algunos sectores del público internacional. Se han propagado rumores sobre su supuesto comportamiento poco profesional en los sets de rodaje, sobre su actitud arrogante e incluso sobre una supuesta falta de respeto hacia sus colegas. Can ha tenido que lidiar con una constante necesidad de desmentir estas narrativas, a menudo construidas sobre la base de malentendidos o directamente inventadas. Su decisión de hablar ahora de forma tan contundente responde a un hartazgo acumulado por años de especulaciones y ataques que, según él, no solo afectan su imagen pública, sino que también erosionan su paz mental y su motivación. Ha enfatizado que su carrera se basa en el esfuerzo y la pasión, y que es desalentador ver cómo su trayectoria es cuestionada de manera tan mezquina. Por su parte, de Mehmet Özdemir, una actriz talentosa y carismática que ha conquistado corazones con su talento y su dulzura, también ha sido blanco de ataques. A menudo las críticas se han centrado en su apariencia, en sus elecciones de vestuario, e incluso en comparaciones odiosas con otras actrices. Es increíble cómo en pleno siglo XXI, todavía se juzga a las mujeres, y en especial a las mujeres del espectáculo, de una manera tan cruel y superficial. Mehmet, con una madurez admirable, ha respondido a estas agresiones con elegancia, pero también con firmeza. Ella ha hablado de la importancia de la empatía y del respeto, recordando que detrás de cada persona pública hay un ser humano con sentimientos. Ha mencionado que aunque aprecia el cariño de sus fans, hay una delgada línea entre el apoyo y la obsesión, y que algunos han cruzado esa línea, generando un ambiente de estrés y desasosiego. La industria del entretenimiento turco, conocida por su intensidad y el fervor de su audiencia, a veces puede volverse un terreno difícil para las personalidades públicas. Mehmet ha ascendido rápidamente a la cima gracias a su talento y a personajes que la han conectado de forma profunda con el público, ha experimentado de primera mano el lado oscuro de la fama. Los comentarios sobre su cuerpo, sus relaciones personales, e incluso sobre sus dotes interpretativas han sido despiadados en ocasiones.
Lo que es particularmente preocupante es la forma en que se ha intentado minar su credibilidad como actriz, sugiriendo que su éxito se debe más a su imagen o a sus relaciones que a su trabajo duro y a su dedicación. Ella ha sido muy clara al afirmar que el arte de la actuación requiere una profunda entrega y un aprendizaje constante, y que las críticas basadas en la superficialidad son un reflejo de la falta de comprensión del proceso creativo. Su fortaleza radica en su capacidad para mantener la calma y responder con argumentos que invitan a la reflexión, pero también ha admitido que el volumen de negatividad puede ser abrumador. Lo más conmovedor de sus declaraciones conjuntas, y por eso es tan importante que estemos hablando de esto hoy, es la unidad que han demostrado. A pesar de que los ataques se han dirigido a ambos, ellos han respondido como un frente unido. Khan ha defendido a Demet con vehemencia, y Demet ha apoyado a Khan en su lucha contra la negatividad. Esto, amigos míos, habla de la solidez de su vínculo. En lugar de dejarse hundir por las críticas, han decidido enfrentarlas juntos, reforzando su conexión y su compromiso mutuo. Han dejado claro que esta relación no es una estrategia, sino un refugio, un espacio donde ambos se apoyan y se protegen. Sus palabras conjuntas transmiten un mensaje de resistencia y amor. Khan ha manifestado que es un honor estar junto a Demet y que las críticas hacia ella también lo afectan profundamente. Ha descrito su relación como un pilar fundamental en su vida, especialmente en los momentos de mayor presión mediática. Por su parte, Demet ha elogiado la fortaleza y la nobleza de Khan, destacando cómo él la ha animado a no dejarse vencer por la negatividad. Han utilizado sus plataformas, tanto individuales como conjuntas, para comunicar una narrativa de apoyo mutuo y de un amor que se fortalece ante la adversidad. Esta unión se ha convertido en un símbolo para muchos de sus seguidores, quienes ven en ellos un ejemplo de cómo una relación puede prosperar a pesar de las dificultades externas. Ahora, ¿qué tipo de ataques estamos hablando? Bueno, la lista es larga. Desde mensajes directos en redes sociales llenos de insultos, hasta comentarios maliciosos en noticias y foros. Hemos visto especulaciones sobre infidelidades inexistentes, sobre celos desmedidos, e incluso sobre una supuesta competencia profesional entre ellos. Es como si algunas personas se regocijaran en la idea de que su felicidad no puede ser genuina. Se habla de envidia tóxica, y es un término que describe muy bien la actitud de quienes disfrutan señalando y criticando a los demás, especialmente cuando estos últimos parecen tener éxito y felicidad. Los rumores que han circulado son variados y a menudo absurdos. Se ha especulado sobre supuestas rupturas inminentes basadas en apariciones públicas separadas, sobre celos infundados al ver al otro interactuar con compañeros de trabajo, e incluso sobre una rivalidad artificial creada por la prensa. Estas narrativas, desprovistas de cualquier base real, son alimentadas por la necesidad de algunos de encontrar grietas en la aparente felicidad de las parejas famosas. La envidia tóxica se manifiesta en el deseo de ver fracasar a otros, de encontrar fallos donde no los hay, y de propagar negatividad de forma indiscriminada. Khan y Demet han sido víctimas de esta dinámica, donde la alegría ajena se percibe como una afrenta personal por parte de ciertos individuos. Lo fascinante de esta situación es cómo ellos han decidido no victimizarse, sino empoderarse. Han optado por la transparencia, compartiendo sus sentimientos y sus límites. Khan, en particular, ha sido muy enfático al decir que no va a permitir que la negatividad afecte su felicidad ni su carrera. Ha mencionado que si bien aprecia el amor de sus seguidores, también es importante que estos entiendan que ellos, como personas, tienen derecho a una vida privada y a no ser constantemente juzgados. Demet, por su parte, ha recalcado que la industria del entretenimiento puede ser muy dura, y que es fundamental rodearse de personas que te apoyen y te valoren, y que ella ha encontrado eso en Khan. El empoderamiento que demuestran va más allá de las palabras. Han decidido tomar un rol activo en la gestión de su imagen pública y en la protección de su espacio personal. Al compartir sus experiencias, no solo se defienden a sí mismos, sino que también sientan un precedente para otras figuras públicas que puedan estar sufriendo situaciones similares. Han transformado la narrativa de victimización en una de fortaleza y autodefensa. La transparencia con la que han abordado sus sentimientos, su cansancio y su determinación de proteger su relación es un acto de valentía que resuena profundamente con su base de fans. Demet ha sido muy clara al decir que la autenticidad es clave y que su relación se basa en el respeto mutuo y en un profundo afecto que no necesita ser validado por opiniones externas. Sus declaraciones han sido recibidas con una oleada de apoyo por parte de sus fans más leales. Inmediatamente después de que hablaran,
las redes sociales se llenaron de mensajes de solidaridad, defendiendo a la pareja y condenando los ataques. Es reconfortante ver cómo la mayoría de sus seguidores entienden la presión a la que están sometidos y les brindan su cariño y apoyo incondicional. Los hashtags en defensa de Kanye y Met se volvieron tendencia, demostrando que a pesar de la minoría ruidosa y malintencionada, la gran mayoría de su público los quiere y los respeta. La respuesta de los fans ha sido abrumadora y conmovedora. Plataformas como Twitter, Instagram y TikTok se inundaron de mensajes de apoyo, creatividades artísticas y testimonios de admiración hacia la pareja. Se compartieron capturas de pantalla de comentarios negativos para ser denunciados, y se crearon cadenas de mensajes positivos para contrarrestar la toxicidad. El hashtag #We Love Kanye de Met se convirtió en una declaración colectiva de apoyo, enviando un mensaje claro a quienes intentan dañarlos: su amor y su unidad son admirados y protegidos por una comunidad que los valora. Esta muestra de lealtad es un recordatorio de que, a pesar de la omnipresencia de la negatividad en línea, el amor y el respeto por los artistas siguen siendo fuerzas poderosas. Esta situación nos deja algunas lecciones importantes, ¿no creen? Primero, la importancia de la salud mental y el bienestar de las personas, incluso de las que están en el ojo público. Los ataques constantes pueden tener un impacto devastador. Segundo, la necesidad de establecer límites claros. Kanye y Met han demostrado que no hay que soportar la negatividad indefinidamente. Es un derecho defenderse y poner un alto a las agresiones. Y tercero, la fuerza de la unidad. Verlos apoyarse mutuamente en estos momentos difíciles es inspirador y nos recuerda el valor de tener una pareja que te sostenga en las buenas y en las malas. La fragilidad de la salud mental en el contexto de la fama es un tema crucial que estos actores están poniendo de relieve. La constante exposición, la presión de mantener una imagen perfecta y la exposición a críticas implacables pueden pasar factura a cualquiera. El hecho de que Kanye y Met hayan decidido hablar de su agotamiento y frustración es un llamado a la reflexión sobre la empatía y la consideración que deberíamos tener hacia las personas públicas. Establecer límites es una habilidad de supervivencia esencial, especialmente en la era digital. Su decisión de no tolerar más los ataques indiscriminados es un acto de autodeterminación y un recordatorio de que todos tenemos derecho a proteger nuestro bienestar emocional. Y finalmente, su unidad es un faro de esperanza. En un mundo que a menudo parece centrarse en la discordia, ver a una pareja enfrentar las adversidades juntos con fuerza y amor es un testimonio poderoso del valor de las relaciones sólidas. También es un recordatorio de cómo las redes sociales, si bien son una herramienta increíble para conectar y compartir, también pueden convertirse en un caldo de cultivo para el odio y la desinformación. Es nuestra responsabilidad como usuarios ser conscientes del impacto de nuestras palabras y evitar caer en la trampa de la crítica destructiva. A veces, un comentario hiriente escrito en un segundo puede tener consecuencias duraderas en la vida de una persona. El doble filo de las redes sociales es una realidad innegable. Permiten una conexión sin precedentes entre artistas y sus seguidores, pero también abren la puerta a un anonimato que fomenta la crueldad y la desinformación. La facilidad con la que se propaga la negatividad es alarmante, y es tarea de todos nosotros cultivar un ambiente en línea más respetuoso y constructivo. La responsabilidad individual de verificar la información, de pensar antes de publicar, y de considerar el impacto humano de nuestras palabras es fundamental para crear un Internet más saludable y un espacio público digital más positivo. Estamos viendo cómo Kanye y Met están redefiniendo la forma en que las celebridades manejan la presión mediática. En lugar de esconderse o ignorar los ataques, han elegido la confrontación directa, con argumentos sólidos y un mensaje claro de unidad y autenticidad. Esto sin duda sienta un precedente y puede animar a otras figuras públicas a defenderse de manera similar. La valentía de Kanye y Met al enfrentarse a la adversidad de manera pública está marcando un antes y un después en la forma en que las figuras públicas interactúan con la presión mediática. Han demostrado que la vulnerabilidad, cuando se combina con la fortaleza y la determinación, puede ser una herramienta poderosa. Su enfoque en la autenticidad y la unidad envía un mensaje claro a la industria y a sus seguidores: la felicidad genuina y las acciones sólidas son dignas de ser protegidas, y la negatividad no tiene por qué tener la última palabra. Su ejemplo podría inspirar a otros a encontrar su propia voz y a defenderse de manera constructiva. En resumen, hemos sido testigos de cómo Kanye y The Method Man, ante la oleada de ataques y especulaciones, han decidido romper el silencio.
Ambos han compartido sus sentimientos de frustración y cansancio ante la negatividad constante, defendiendo su relación como algo auténtico y genuino. Han demostrado una unidad admirable, apoyándose mutuamente y dejando claro que no permitirán que la toxicidad externa afecte su felicidad. Sus palabras han resonado en sus seguidores, quienes les han brindado un fuerte apoyo, demostrando que la mayoría valora su privacidad y su derecho a vivir sin acoso. Esta situación nos enseña sobre la importancia de la empatía, de establecer límites y de la fuerza que reside en el apoyo mutuo. Y así, mis queridos espectadores, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan encontrado tan interesante y reveladora esta historia como yo. Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Qué tan difícil creen que es manejar tanta presión mediática? ¿Qué consejo le darían a Khan y Demet? Déjenme sus comentarios, que siempre los leo con mucho interés y me encanta interactuar con ustedes. Si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más gente se entere de esta importante noticia. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Denle clic a ese botón de asterisco suscripción y activen la asterisco campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos vídeos. Gracias de corazón por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.